Hola, hola, bienvenidos a La Madriguera. Bienvenida. Un jueves más. Bienvenida. He llegado corriendo, dice usted, y renegando. No te puedo creer. Renegando. Una ciudad tan magnífica como esta. ¿Por Tan qué? amplias avenidas, tan cómodas. Tan cómoda. Todo se es va. fácil. Virginia, ¿cómo está usted? Muy bien, acá estamos. Muy bien, bueno, me alegro. Bueno, hoy un tema que a mí me apasiona particularmente, que algo estuvimos hablando del programa pasado. Recuerden que estamos en vivo, en directo por el Facebook, también por el Periscope. Mucha gente nos siguió por el Facebook. Estuve viendo muchísimos comentarios, así que se ve que es una plataforma que está bastante activa para La Madriguera. A pesar de que nos leen mensajes y que nos usan para otras cosas, parece que está bueno. ¿Que nos usan para otras cosas? Bueno, por todo lo que pasó en Facebook, por esta utilización para campañas políticas, que te sacan el perfil y todo lo demás. Mucha gente se fue, por ejemplo, no quiero decir No nada, vamos a dar nombres. Yo me fui. Mario, no hiciste bien, porque de todas formas No, ya está muy mal, estamos todos muy atravesados. Ya llegó el gran atravesados. hermano, no te hagas problemas, ya sí. está. Estamos todos muy nombrados, ¿no? Que es un poco el link que hago para el tema de hoy. Lo que no se nombra no existe. Esto trasladado al género implica que el hecho de que las mujeres no tengan una representación simbólica en la lengua, a lo cual el doctor Ganora me dirá lo contrario, contribuye a su invisibilización. Así que nos planteamos en La Madriguera si hay necesidad de lograr también una igualdad en el lenguaje, si ahí tenemos un lenguaje sexista. Preguntas sobre el origen de ese lenguaje, que existen corrientes que lo llaman el androcentrismo, y tenemos especialistas que nos van a aclarar cómo todo el lenguaje se ha construido en relación a la exclusión de la mujer y a ese sexismo. Me encanta, lo titulamos Género y Lenguaje, Fernanda. Totalmente. Está muy bueno y aparte, bueno, mira vos, ¿no? A veces sin saberlo, después de la barbaridad de la AFA, ¿no? De este manual infame. La verdad que está bueno poder trabajar sobre esto. Lo que pasa es que ahí no hay que ser sutil ni hacer género y lenguaje, era leerlo y darse cuenta que alguien que recomienda bañarse, ojo, si querés tener una chica rusa, porque si querés tener una argentina parece que no importa. Claro. Esto, aparte, ¿no? Yo digo, yo hubiera entendido un manual que tuviera que ver, recomendar, por ejemplo, usar profilácticos, o sea, toda una serie de medidas por un higienismo en cuanto a las distintas sexualidades y de no olvidarse de tomar determinadas cuestiones que tienen que ver, bueno, con no contagiarnos, con un montón de cosas. Lo que no puedo entender es que vos recomiendes bañarte, viste, que estar limpito y perfumado y bien vestido, pero sí para chicas rusas, porque el resto parece... No, yo realmente te juro, a veces pienso en la AFA y digo, pero ¿de qué nos sorprendemos? Después lo que pasa en Independiente, lo que pasa en otros clubes, qué manga de burro. Esa ¿no? es la vergüenza además, ¿no? Del momento que viene el fútbol. Sí. Esta es una respuesta. Esta es una respuesta, pero que nos lleva a la época de las cavernas. Total, ¿sí? de las cavernas. Mira, hay una cosa que tenemos que decir. El que manejó la AFA, el señor Grondona, es un criminal internacional que está siendo investigado por la justicia norteamericana, ya fallecido por las maniobras que se hicieron en la FIFA. Sí, sí. ¿No es cierto? La AFA no ha sido investigada en la República Argentina porque ahí se trazó todo el entramado de negocios. O sea, es una banda de delincuentes comunes que tiene un poder cultural muy grande en la República Argentina y una representación simbólica muy grande. Y son amigos del presidente, viejo. Esa es la verdad. Déjame de hinchar. Es decir, pertenece a... Se entiende la AFA a partir de la amistad que hay con el presidente de la República, si no es incomprensible. Tendría que haber sido intervenida cuando fue el desastre, cuando estalló el asunto de la FIFA, y la AFA siguió funcionando como si tal cosa. Si nada. Y ahora empiezan a aparecer estas cosas, la de Independiente, la de River y cosas distintas. Este manual es el manual propio de un pistolero que le recomienda a los miembros de la banda cómo tiene que ir a manejarse en otro país. ¿Cómo se usa a las mujeres? ¿No? Que son una cosa. Que son una cosa, son objetos de valor. Son La tenés que objetos. tratar como un objeto valioso, no Valioso, como un objeto. Objeto valioso. No, era, mirá, todo lo que uno no debe decir, hacer, pensar, todo lo escribieron. Aparte lo escribieron y lo repartieron y lo autorizaron. Pero es sorprendente. Hubo una respuesta que no me animaría a decir que sea en todos los medios especializados en fútbol, pero de rechazo, varios, claro, de los varones, sí. una columna excelente, un periodista especializado en la sección
deportiva de la nación, en las radios, muchos varones indignados. Y me parece que está bueno, digamos, ¿no? Porque si además hubiera silencio frente a eso, por supuesto, digamos, dentro de pocos días tendremos las plazas, las calles de la Argentina con una nueva marea verde, digamos, ¿no? Sí. De cara a la discusión de el ni una menos, de cara a la discusión del aborto. Esa es la Argentina. Esa es la Argentina sí, con que todas vivimos. Sus contradicciones y entonces tensiones. Está muy bien que los periodistas deportivos hayan respondido con indignación. Yo les comento una cosa. En mi libro de italiano, Domani 3, yo estoy haciendo el curso, estoy en el 4º año en la Dante, hay un artículo, que está en el libro para aprender idioma, ¿no? Sobre el calcio. Y ese artículo que escribe un periodista italiano, que es una provocación, pero se acerca bastante a lo que dice Es Italia, dice que la cultura del calcio, la cultura del fútbol, corresponde a una estructura patriarcal, fuertemente sexista, y que además es el mecanismo mediante el cual se traba la relación entre el padre y el hijo. El padre y el hijo se educan en los valores en el fútbol, que es lo que llevan a la cancha. Acá no han estudiado el tema del calcio, el tema del fútbol, que está vinculado a la violencia, a la delincuencia organizada, al tráfico de drogas. Hay estudios, Mario. Volnovich ha trabajado mucho sobre ese tema. Juan Carlos Volnovich, Pablo Alabarce, que no lo pudimos contactar. Pablo. Se ha. Sí, Lo que pasa es que no se difunde. difunde, Mario, pero hay estudios no forma donde parte habla de una estructura cultural que es muy compleja. Pero no forma parte de la agenda cultural de ningún partido esto. Ahora, perdón, vengo de una familia porque todos los partidos futbolera. Vienen del fútbol y viven. ¿Vos venís de una familia futbolera? No. Mi padre siempre decía una cosa, que como todo proceso, ¿no? de la social, digamos, acá todo se pudrió con la mercantilización, porque el fútbol era la mesa de los domingos, en mi casa somos 2 hijos varones y 2 hijas mujeres, de un padre de esa época, pero de un padre que digamos, el fútbol era parte de su familia, digo. Yo creo que de alguna manera lo que decía mi padre es lo que se está viendo en relación al fútbol, lo dicen los mismos futbolistas. Yo creo que han salido a repudiar los propios varones, los propios periodistas, creo que hoy hay varios equipos que están sacando, digamos, y tenemos que salir nosotras, vi que salieron la Universidad de la UMED. Sí, también, sí. Tiene profesora de educación sacaron comunicado. Ayer polémica en el bar, yo no podía leer lo que decía, pero le dedicó todo el programa al tema. Y trajeron a 2 chicas rusas y se mataron de risa durante 1 hora y había periodistas con los personajes que tienen ahí en ese programa, te digo. Falta mucho por construir culturalmente, digamos, pero me parece que son oportunidades para salir muy, muy, muy fuerte, porque el fútbol efectivamente sigue siendo parte de nuestra idiosincrasia, digamos, aunque no, esté que se tomada perdona por mafia, todo y que, pero digo, es increíble porque venimos, la noticia del fútbol de los últimos meses, que era el abuso, el acoso, los jóvenes. Bueno, pero es coherente en toda esa línea. Lo que pasa es que no te esperabas un manual que, digamos, no empezó el mundial y ya tenemos un papelón internacional. Yo veía el diario El País, todo lo... A ver, yo digo, pero no hay nadie que lea con 2 dedos de frente lo que están autorizando. ¿Qué les pasa? Está manejado por pistoleros esa es la razón. No hay otra explicación. Pero es algo más fuerte, Mario, porque el pistolero, vos lo entendés. Ahora, yo digo, por ejemplo, cuando Pablo Alabarce, que trabajó mucho el tema de la violencia en el fútbol, Pablo partió de una hipótesis que creo que no se equivoca. Él dice, ¿por qué Londres después de 5 años pudo acabar, o al menos controlar la violencia? No dice acabar, controlar la violencia. Porque la verdad que los que iban, rompían todo, se tomaban todo, eran marginales. Dice, ¿qué pasa en la Argentina? En la Argentina los que hacen todo eso son los empresarios. Entonces es mucho más, no solo son delincuentes. Yo estudiaría nuestra burguesía y los empresarios argentinos, porque acá yo digo, ¿qué pasa? El doctor que estaba dando este curso, que dice que es doctor, partamos de esa base, no es un pistolero el doctor,
Es un tipo que responde a determinada cultura, tiene un título universitario. O sea, ¿el doctor no notó que estaba mal esto? Bueno, hay un libro de Dante Panzeri. Yo al que viejo, dirige la AFA te digo, llama no le pido nada. Burguesía y gangsterismo en el deporte. Bueno. O sea, combina las dos cosas. Ese análisis que vos haces, se empezó a trabajar con Y Dante Pablo Panzeri. Alabarce incluso fue amenazado. Porque él se empezó a meter con los barras bravas y dice, ojo, los barras bravas no es que van a la villa y están con los villeros, están con los presidentes de los clubes comiendo. Y no quiero decir quién era el presidente del club en esos momentos, de Boca, por ejemplo, ¿no? Legisladores. Has nombrado a un gran periodista, ¿no? Maravilloso. También Pablo hizo historia de... Sí. Bueno, ¿cómo arrancó la madriguera hoy? ¿no? Con los tacones de punta. Con los tacones de punta la madriguera, y también todo es género y es lenguaje, ¿no? Todo se circunscribe también dentro de eso. Ya tenemos a nuestra bienvenida Lili Magrini, que ha llegado acá, nuestra compañera. Y ya tenemos en línea a Patricia Gómez, que ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Internacional de Andalucía y es secretaria de Investigaciones de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Y sabe muchísimo del tema que queremos abordar hoy, que ya arrancamos así. Patricia, bienvenida. Hola, muy buenos días. Aquí estamos con Fernanda Gil Lozano, Virginia ¿Qué tal, Patricia? Franganillo. ¿Cómo Hola, estás? Fernanda. Hola, Patricia. Todo muy bien, ¿cómo muchas estás? gracias por la llamada. Acá estamos y queremos abordar el tema de género y lenguaje. Yo sé que tenés muchos estudios realizados al respecto y nos preguntábamos a ver si tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje, a modificarlo en función de ciertas nuevas pautas culturales, y cómo este lenguaje está anclado básicamente en esto que vos llamás androsexismo y sexismo. ¿Nos contarías un poco qué es para entender? Sí, a ver, intentaré que sea lo más breve posible. Dale. La idea es reconocer que el lenguaje constituye situaciones y constituye también sujetos. Dicho así, parece una cosa de dónde salió esta señora que no tiene nada mejor que hacer, pero no, pero es verdad. Recordemos lo siguiente, hasta hace muy poco tiempo solo se incluían en los diccionarios, que son, digamos, como las referencias para que podamos discutir sobre estas cuestiones y las palabras, aquellas palabras que tenían mucho tiempo de uso en la cotidianeidad. Y ahora estas palabras suelen incluirse más rápidamente. El tema es el uso que se hace de las palabras y el uso que se hace de las palabras en determinados contextos. ¿Por qué decimos esto? Porque una cosa es decir la palabra perra y entonces estamos hablando del mamífero cánido, de la raza y empezamos a hablar de todas las perras. Y otra cosa es que yo te diga, sos una perra. No, claro, la intención. Una connotación completamente distinta. Esto es en lo que hace a las palabras que ya existen y a los usos diferenciales que hacemos de las palabras. Creo que ustedes estaban hablando de este manual de la AFA, ¿no es cierto? Sí, así arrancamos. Exactamente, porque esta semana, ayer lo había subido a Twitter, esta semana ha sido pródiga en desastres de lenguaje deportivo. O sea, hay un canal de televisión que no tuvo mejor y feliz idea que poner en su zócalo por Serena Williams, la multipremiada tenista. Serena vuelve después de haberse recibido de mujer. Sí, no, un escándalo, la verdad. No, fue una cosa. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Fíjate qué interesante. Lo que nos está diciendo es que para poder ser mujeres y ser mujeres plenas, son solo aquellas que han sido madres. Y aquellas que han sido madres, no desde estas mamás del corazón, que crían niños y niñas, sino que si tú gestaste a un embrión. Entonces, empezamos por ahí. Todo se relaciona. Exactamente. A finales de la semana pasada, los amigos de TC Sport que vayan pensando en cambiar a la agencia publicitaria que tienen, tuvieron ese espantoso anuncio en relación a cómo debían de comportarse las personas homosexuales o que están en el marco de la diversidad sexual en Rusia. Cuando cualquier persona con dos dedos de frente que le interese el tema, sabe que en Rusia hay una situación de persecución y criminalización de la diversidad sexual. Sí. Entonces, alguien podría decir, ¿y qué corno tiene que ver esto con el lenguaje? Tiene que ver
porque el lenguaje constituye estos sujetos, ¿sí? Claro. Antes, hablar de personas homosexuales tenía una caracterización de son los putos, Sí. Era una connotación de tipo peyorativo. Hoy, los colectivos de la diversidad sexual, por ejemplo, se han apropiado de esa connotación negativa para constituirse como sujetos de derecho y reclamar frente a esta situación. El caso de las personas trans, que ha llevado adelante con Diana Zacayán y con Lana Berkins, quizás es el caso más significativo, pero aún así todavía hay medios de comunicación que se refieren a las personas trans como las narcotravestis. En el mejor de los casos, en algunos casos todavía se las sigue asignando como personas masculinas que tienen... confundidas, quiero digamos. pensar en Enfermas. esta periodista de Crónica que dice señoras con manija. No estoy reinterpretando el lenguaje, estoy dando cuenta de ello. Entonces, ¿qué nos están diciendo estas cosas? Que el lenguaje en relación con los derechos está pensado desde una figura de un varón blanco, propietario, con dinero, heterosexual, occidental, alfabetizado y todo eso junto. Si no, todo eso junto hace que sean menos del 1% de la población. Pero definen el derecho y los derechos para todos los demás desde ese 1% de la población. De ahí para abajo, lo que quieras. Estamos todos mal. Y todas. Sí, lo que pasa es que siempre... O sea que el lenguaje también se ha construido, inclusive desde su raíz, desde un arquetipo viril. Exactamente. Entonces, si el lenguaje se construye desde ese arquetipo viril, las dificultades que tenemos para ajustar el lenguaje a las nuevas realidades termina peleándose con quienes creen que son los reyes del lenguaje, ¿no? La Real Academia es la realeza de la lengua. No solo acá, sino en todos los países de habla castellana. Todos tienen esta cosa de la pureza de la lengua. Podemos escribir la palabra mouse, pero no podemos hablar de todos y todas. Y esto ha sido una discusión en las últimas décadas en relación al lenguaje inclusivo, que todavía está dando mucha tela para cortar. Claro. O sea que tenemos que empezar, aún en contra de los lingüistas o de la pureza del lenguaje, a modificar. Exactamente. A construir otro sentido, a nombrar de otra manera, pero cuesta mucho, porque está muy enraizado. No solo que cuesta mucho, pero hay que empezar a hacerlo, porque si no, este tipo de cuestiones no se modifican. Y hay veces que no hay que hacer tan exagerado, de hablar en todos y todas, maestras y maestros. Podemos buscar otras alternativas con lo que se llaman sustantivos colectivos, que nos reducen tener que trabajar con las barritas. Entonces, por ejemplo, en vez de hablar de ciudadanos y ciudadanas, puedo hablar de la ciudadanía. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Perfecto, no hace falta todo el tiempo trabajar con las barritas, ¿sí? Tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito, que es un ejercicio práctico, por supuesto, pero también lo fue que aprendiéramos a hablar. ¿Y por qué incorporamos palabras que no son de nuestro léxico o que tienen otra interpretación y no podemos incluirnos todas las personas en formas de hablar que nos incluyan a todos? Si no se incluye a las personas cuando hablamos, esas personas no existen. Claro. Y si no existen, no son sujetos de derecho. Con todas las consecuencias que eso trae, el no ser sujeto de derecho es quedarse afuera de no solo los beneficios de vivir en una comunidad, sino de la posibilidad de que los otros y las otras me registran como una persona que tiene necesidades. El reconocimiento. Claro. ¿no? Exactamente, supone el reconocimiento. Entonces, esto de que el lenguaje, bueno, estas feministas o estas feminazis, como diría algún señor que se dice periodista que está por la tarde en un canal de televisión, no tienen nada que hacer. Sí, tenemos que hacer, porque esa constitución del lenguaje permite que se nos reconozca como tales.
Claro, lo que pasa es que el lenguaje también está construido en relación a la hegemonía masculina en todo tipo de creación, entonces está asociado a eso también, el reconocimiento del derecho que vos decís. Sí, pero si cambiamos el nombre, estamos cambiando también la posición que se le da a la otra persona, ¿no? Porque hasta ahora el hombre era la medida de las cosas, el hombre era el patrón de la medida de las cosas, y tenemos que, al estar, eso está cambiando. Lo que no está acompañando es el cambio del lenguaje, porque bueno, no se puede todo, pero hay que ir por ahí. Sí, el tema es que si no acompaña el lenguaje, eso que creemos que está cambiando no está cambiando tanto. Ajá. Y este es el punto de partida, porque yo puedo hacer un texto legislativo estupendo y resulta que después, cuando ese texto, voy a dar el siguiente ejemplo. En el año 2013 logra modificarse el régimen especial de servicio doméstico, que se había sancionado en el año 58 durante una dictadura. Ese régimen especial para las personas que trabajan en nuestras casas, por ejemplo, o en las casas de otras personas, había tenido casi más de 50 años o casi 50 años de uso sin que nadie se fijara que había un régimen de semi-esclavitud ahí. No había reconocimiento de la maternidad, no había reconocimiento, no pasaba nada si la persona no estaba en blanco y entonces después no se podía jubilar, etcétera. Después de todo este tiempo, en el año, creo que fue en el 2013 o en el 2012, 2013, hace una nueva... 2013. ¿Cómo? Creo que yo estuve en el acto que lo anunció la expresidenta, creo que fue en 2013, y ella habló de, justamente, deconstruyó esa horrible definición, ¿no es cierto?, de servicio doméstico por mujeres de casas particulares. Eso, exactamente. Al otro día fue tapa de los diarios, mira, fue un 8 de marzo, ¿no? Hizo muchos anuncios, pero para mí, no solamente, digamos, por haber anunciado que efectivamente se incorporen las trabajadoras de casas particulares a la ley de contrato de trabajo, sino porque, bueno, son muchos años de luchas nuestras, pero realmente nos sorprendió con esto, trabajadoras de casas particulares. Eso fue un salto cultural, digamos, ¿no? Sí, pero fíjate que es un salto de lenguaje fundamental. Pasas a la categoría de trabajadora, se te define como una persona que trabaja y que por consiguiente la retribución de su trabajo es el salario. Ya no eres parte de una servidumbre. Exacto. Entonces, fíjate cómo el lenguaje sí tiene que acompañar a estos hechos. Claro, construye sentido, identidad. Construye identidades, construye sentido, construye personas que pueden sindicalizarse desde su propio lugar de trabajadoras. Ahora fíjate qué interesante. Todo el texto de la ley ha tenido el cuidado de tener lenguaje inclusivo. Y además ha tenido este sentido sumamente oportuno de definir a las personas como trabajadoras. Tú recién decías, bueno, lo que pasa es que todavía no ha cambiado el lenguaje. Sin embargo, fíjate cómo seguimos pensando con esta lógica androcéntrica, porque si bien todo el texto de la ley está trabajado con lenguaje inclusivo, la persona que paga siempre está redactada en masculino. Ajá. Claro, siempre es el patrón. Un patrón. Y ese patrón es un patrón varón. Pero no alcanza con esto. En general, cuando una ley se sanciona, uno lee el texto de la ley. Y sin embargo, hay que irse al texto del boletín oficial. ¿Por qué? Cuando se publica la ley en el boletín oficial, que creo que es el del 12 de marzo, ahora no lo tengo, pero es en esa semana, cuando se publica el texto, el boletín oficial tiene una carátula en donde se hace un índice, ¿correcto? Sí, exacto. En ese índice, la ley de trabajo en casas particulares se nomina servicio doméstico. La persona que fue a hacer el índice, que puede ser un varón o una mujer, esto es indistinto, claro, que hizo el índice del boletín oficial, sigue con esta vieja lógica. Entonces, por eso el lenguaje es muy importante, porque si tú tuvieras que buscar en el buscador del boletín oficial trabajo en casas particulares, te aparece servicio doméstico. El lenguaje es fundamental. Tengo tiempo porque para preguntarle. Las personas lo sí, siguen. Pregunten todo lo que quieran. Yo podría hacer formar un pequeño bocadillo. Mi nombre es Mario Ganora. Hola. Hola, ¿qué tal?
con el tema de la trata de personas, uno de los grupos más vulnerables y que han sido objeto de reducción a servidumbre son los trabajadores domésticos. Entonces no es una casualidad que se siga hablando de servicio doméstico. Servicio significa en latín esclavitud, servitium. Sí, correcto. Entonces, la forma como estamos acostumbrados a actuar se refleja en ese lenguaje. Y ese lenguaje es que la gente que trabaja en las casas siempre fue una especie de siervo de la gleba, ¿no? Que estaba sujeto al suelo. Al suelo, no se podía mover. Y eso se ve incluso en la propia arquitectura, cómo se construían las habitaciones para las trabajadoras domésticas. O sea, que eran sin ventanas. Horrible. Con baños que no eran adecuados. Todo eso se daba en las casas. Los arquitectos las hacían de esa manera. Entonces, no es raro que continúe esa terminología. Absolutamente, digamos, porque la arquitectura, la espacialidad, la distribución de los espacios y las posiciones dentro de una comunidad doméstica refleja esto. Ahora, por eso es tan importante el tema del lenguaje, porque te constituye o te quita. En este ejemplo de esta ley tan importante, que durante 50 años las personas estuvieron en un régimen de semi-esclavitud legal, el Congreso intenta dar esta jerarquía constitucional de trabajador y de trabajadora, pero a la hora de discutir el dinero es solo un varón, y a la hora de nominarlos en un espacio fundamental del derecho, como es el boletín oficial, vuelvo a la definición de esto que planteabas tú, Mario, de el servicio, ¿no? El anclaje a la tierra por el solo hecho de atender al Señor, que esta es la vieja figura de esclavitud. Pero hay más en este boletín oficial, al cual yo adoro y utilizo. Quienes hacen algún tipo de capacitación o clase conmigo, lo uso siempre porque es inagotable ese boletín oficial. Debajo de esto que dice ley tanto de servicio doméstico, abajo dice modificación de esta ley de trabajo infantil. Y acá aparecemos con otros sujetos subalternizados, como son los niños y las niñas, en nuestras sociedades occidentales. ¿Qué quiero decir con esto? Hablar de trabajo infantil es un oxímoron. ¿Por qué? Porque es una contradicción en sí misma, pero en general no solemos registrarla. Y lo mismo que prostitución infantil. Exactamente. Y no niñez prostituida. Exactamente. Entonces, este ejercicio, una responsabilidad que tenemos quienes tenemos la posibilidad de registrar estos cambios y trabajarlos, este ejercicio tenemos que hacerlos a diario, pero también nosotros y nosotras en nuestro rol de comunicación a la comunidad, porque habitualmente solemos hablar en estos términos, y esto requiere de un cambio, porque el lenguaje está constituyendo niños trabajadores o niñas trabajadoras. No, acá tenemos un problema. No es una categoría que deba ser aplicada a la infancia, o por lo menos desde las lógicas más modernas en relación al reconocimiento de los derechos de la infancia. A mí hay algo, Patricia, que me llamó la atención, que estuve leyendo un poco, que claro, entendemos lo que dijimos desde el principio, ¿no? Que el lenguaje también ha sido construido por el varón, ¿no? En tanto contiene, como veníamos hablando ahora, una gran dosis de machismo y de contenido discriminatorio. Sin embargo, la lengua se la llama la lengua materna. Exactamente. No es loco eso, dije. Tu lengua materna es tal cual, bueno, pero construida por el hombre, como patrimonio cultural me refiero, ¿no? Acá hay un punto interesante. Uno de los grandes cambios que se producen con la Ilustración es la inclusión de, es el planteo del papel de las mujeres a partir de la Ilustración, que es distinto al anterior. Y en este sentido, el viejo amigo Rousseau nos signó para buena parte de los siglos que vinieron. Cuando él
escribe un libro maravilloso que está en internet, muchas ediciones, en muchos idiomas, que se llama Emilio. Emilio suele ser entendido como un tratado de educación. Resulta que Emilio es el niño ideal al que vamos a educar en este mundo nuevo que está trayendo la Ilustración. Por supuesto, Emilio es un nene heterosexual, y este nene heterosexual, cuando llega a la adolescencia y se le revolucionan un poquito las hormonas, encuentra una novia. Esa novia se llama Sofía. ¿Qué es lo que hace Sofía? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de Sofía que van a hacer que la lengua se denomine materna? Sofía va a tener dos grandes responsabilidades. Una va a ser educar en el amor a la patria. ¿Por qué? Porque se necesitan dos cosas. Se necesitan soldados para ir a la guerra y se necesita mano de obra para reproducir el capitalismo. Y además, Sofía va a tener que ser educada en lo básico y elemental, unas pocas letras y unas pocas cuentas, para poder sostener los primeros años esos hijos burgueses que van a constituir una nueva clase. ¿Se entiende la idea? De lo que estamos hablando es de que Sofía va a transmitir la lengua para poder darle un sentido a los estados modernos que están surgiendo. Aparte un solo capítulo, nada más. ¿Cómo? Emilio tiene todo el libro y Sofía tiene un solo capítulo. Exacto, porque es una compañía. Claro, un adorno. Exactamente. Pero bueno, si tienen oportunidad, los y las oyentes, les recomiendo porque es delicioso ese libro y no suele ser muy conocido. Es apasionante el tema, Patricia. Tenemos que empezar a nombrar. A veces uno no sabe cómo, ¿viste? Sin querer, pero hay que... Yo estoy escuchando ahora a migrantas, sujetas, corresponsal, guardiana. Hay discusiones que dicen que en realidad es el presidente, y no se puede decir presidenta. O sea, hay una cosa del lenguaje, de la construcción lingüística que estuvimos discutiendo acá la semana pasada, que ahí con eso no te podés se meter, pelea un poco. Presidente no te podés meter. No es presidenta, es la presidente, entiendo que desde lo... Porque como que ahí con los lingüistas hay una pelea, cómo vamos nombrando y cómo vamos cambiando esto. Sí, pero esto es ya es en lo finito. Es cierto que los sustantivos terminados en A, el género del sustantivo termina siendo el que viene nominado por el artículo. Claro. Pero hay una cuestión política no en el sentido partidario, sino política en relación a la constitución de sujetos, en donde eso puede ser más o menos relevante. Pero si yo no nombro sujetos, esos sujetos no tienen entidad y no son susceptibles de ser sujetos de derecho. El caso de las personas electrodependientes. Hasta que no se constituye esta nominación de electrodependencia, estas personas no eran tenidas en cuenta en una cuestión tan básica como el servicio eléctrico. Si yo no los nomino y no les doy una categoría asistencial importante, esas personas ni siquiera pueden ir a reclamarle a las empresas eléctricas o a las cooperativas que le den el espacio necesario para que tengan una reducción en la tarifa eléctrica, o que no les corten el suministro porque es un riesgo de vida. Y acá no estamos hablando de las o los, estamos hablando de constituir un sujeto que tiene una característica particular y por ello requiere de determinados derechos y obligaciones. Me gusta el ejemplo. El ejemplo con las personas de la diversidad sexual también está en este sentido. Hay un caso muy interesante que cambió buena parte de nuestra legislación y nuestra jurisprudencia, que es cuando se presenta Loana Berkins con la LIT a inscribir una asociación civil en la Inspección General de Justicia, un trámite que suele ser bastante habitual para la gente que tiene ganas de trabajar por el bien común, y la Inspección General de Justicia le devuelve el expediente rechazando la inscripción, diciendo que una organización de personas trans no tendía el bien común. No estoy hablando de el siglo XIX. Sí, la Corte además confirmó menos de eso. 20 años. Este caso, por supuesto, llegó a la Corte Suprema de Justicia. Hago muy breve el relato. Esto está
registrado en un par de libros sumamente interesantes donde cuentan todos los avatares. Esto llega a la Corte Suprema de Justicia, y en la Corte Suprema de Justicia le dicen, primero, un organismo administrativo no es quien define el bien común, pero lo más interesante, la Corte Suprema de Justicia definió de ese momento para la posteridad qué es el bien común en la República Argentina, y da cuenta de que ese bien común no está asignado ni por la orientación sexual, ni por el sexo, ni por la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate qué importante es el lenguaje. Súper, súper. No, es apasionante, Patricia, te digo. Le dedicamos el programa, me parece que le vamos a dedicar el próximo. Sos un libro abierto, Patricia. Una cantera. Muchas gracias. Una cantera de información. Muchísimas, vamos a seguir con este tema y con otros invitados. Te agradecemos muchísimo. Chao, Patricia, que estés acá. Y el poder de síntesis, Patricia, también. Muchas gracias. Y todo lo que nos contaste. A vosotras y a vosotros. Y un saludo para la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Adiós. Bueno, ¿cuántos saben? Nos quedamos todas así en silencio escuchando, ¿eh? No, muy interesante, muy bien elegidos. Aparte los ejemplos para Sí, poder sí, ver, sí, bueno, sí. un poco de qué estábamos Sí, pero hablando. interesante porque no es solamente la cuestión de género, ¿no? No. Bueno, tengamos en cuenta una cosa, un gran filósofo del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, dice en el Tractatus, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Claro. Entonces, Y los jesuitas hace muchos años que se dedican a la educación, otras cosas, decía que el alma de una persona depende de la cantidad de palabras que manejan. Exacto. Por ejemplo, sí. Hay muchas cosas que están en la gente que realmente ha trabajado sobre educación, sobre todo, ¿no? O sobre el lenguaje de alguna manera que tiene que ver con la transmisión. Alarman y alertan sobre que, ojo, también recuerdo Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, el que tiene el poder de dar el nombre es el que tiene el poder. bueno, en la Biblia está eso. Claro. Después de la creación del Primero hombre... fue el verbo. Primero fue el verbo. Primero fue el verbo. Pero por eso digo, digamos... En el Génesis, Dios le presenta a todos los animales a Adán, y Adán los nombra. Claro. Le da el nombre. Es decir, a partir de ese momento es como ese elemento constitutivo, ¿no es cierto? El apellido paterno, siguiendo lo que dice Fernanda, que aunque bueno, ahora hay una ley que permite que se pueda elegir, pero digo, es así de fuerte, ¿no? Igual elegís el apellido paterno de la madre. Bueno, pero de alguna manera también se puede romper con eso, ¿no? Pero, claro. Se inicia un proceso de cambio, ¿a dónde va eso? Configura el sujeto, ¿no? Cuando hablamos de sujeto, justamente, es haberlo nombrado, haberlo configurado como tal, ¿no? El sujeto es el sujeto, y esto es lo que luego viene todo lo demás. Ahora es la sujeta, perdón. Es la sujeta, la migrante. Significa otra cosa. En vez de el hombre, la hombra. No sé, podemos hablar de personas migrantes. Claro, hay que empezar ahí. Tratemos de buscar, bueno, porque todo es un ejercicio. Pero en principio, ¿no? Yo noto que para fijar el concepto y para fijar la idea se está hablando así entre ciertos grupo de feministas. Sí, a veces no sé si es buena idea, pero bueno, qué sé yo. Pero me parece que fija el concepto. Es contestatario, sí. Sí. Bueno, tenemos en línea allá nuestra segunda invitada. Estamos a full en La Madriguera hoy. Liliana Gendel, psicóloga, feminista, una mujer muy activa con las cuestiones de género. Bienvenida a La Madriguera, Liliana, un aplauso para ella. ¿Está en línea? Sí, estoy aquí. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Bienvenida. Estamos acá debatiendo, que fue lo que conversamos. Gracias. Acá están todas las chicas acá. Gracias, Lili, por estar, por darnos tu tiempo. No, al contrario, Fer, ¿sabés cuánto te quiero? Para mí siempre es un placer y me encanta saber que están ahí juntas en la radio. Acá estamos con una bruja Virginia, con otra bruja. En el que trabajamos desde hace tanto tiempo. Sí, cierto, Liliana, sobre todo vos con tus libros. A mí me encantaría que también desde el periodismo, que puedas contar un poco, claro, ¿no? Todos los libros que sacaron, cómo comenzó. ¿Cómo comenzó el periodismo de género, decís? Claro, sí. ¿Y qué es el periodismo de género? Ahí está el punto, sí. Mira, el periodismo de género tiene años, no muchos, pero digamos tal vez más de 20, en la región, sobre todo en la región. Las mexicanas y las españolas han sido pioneras, han sido en esto nuestras hermanas mayores.
Y yo lo cuento un poco en la entrevista que le hago en mi libro a Fabiola Calvo Ocampo. Ella es una colombiana que cuenta el origen y la historia de las redes de periodistas con visión de género, inicialmente en España, luego en México con CIMAC y Lucía Lagunes Huerta, y es importante nombrarlas porque han hecho historia y porque en países muy patriarcales, conservadores, con dificultades como en el caso de Colombia, agregadas, además, hacer feminismo y hacer un periodismo donde el ideario de los derechos humanos de las mujeres estén por encima en la agenda, se pueden imaginar ustedes que es de una enormisísima, permítanme el neologismo, ya que estamos hablando de las palabras, claro. Es de una enorme dificultad y se requirió, por supuesto, muchos conocimientos, mucha sabiduría, mucho coraje, mucha valentía y enredarse, porque nuestro único secreto para avanzar en la mayor de las revoluciones, que es el feminismo, sin violencias físicas, sin armas letales y sin bombas, ha sido juntarnos. Esa es nuestra mayor potencia. Por eso tratan de dividirnos, ¿no? Claro. Por eso todo el tiempo están diciendo, no, bueno, las mujeres todas juntas terminan peleándose, lo cual es un mito y una enorme mentira, porque cualquier mujer sabe que en sus momentos de dificultad hubo otra mujer que la abrazó para que pudiera seguir adelante, u otras, ¿o no? Yo totalmente de acuerdo. Eso lo tengo clarísimo, pero bueno, yo creo que, como decís vos, enredarnos a veces también me parece que es tener diferencias. Sí, es que nos podemos pelear, eso no es hacer una crema batida y que entonces quede lisita la crema para usar una figura culinaria, para nada. Enredarnos es enredarnos como somos, con nuestras diferencias, con nuestras ideas distintas, con nuestros orígenes distintos, y de eso se tratan las redes. Tengo el honor y el placer de ser coordinadora de una red de periodistas en la Argentina, junto con Silvina Molina, que es la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Hay en la Argentina otra red, de la que también tuve el honor de ser una de las fundadoras, que es la Red PAR. Así que tenemos en Argentina 2 redes de periodistas con visión de género, y eso habla muy bien de nosotras. Y allí, como vos decís, Fer, no todas las personas son iguales. ¿No? Imagino, pero sí todas las personas coinciden en el ideario, y allí somos mujeres, varones, diversidad sexual, identidades diferentes, provincias distintas, orígenes diferentes, pero una agenda común. Claro. Y esa agenda común es allí donde ponemos el foco y nuestra energía para llevarla adelante. Y evitamos, en la medida de lo posible, aquellas discusiones sin destino. ¿Ustedes vieron que hay discusiones ricas, interesantes, preciosas, y hay otras discusiones sin destino? Como sí, como muchas mesas de café. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, yo no discuto acerca del aborto con militantes católicas apostólicas romanas, por ejemplo. Claro. Me parece que es una discusión sin destino, no me enriquece a mí, no enriquece al resto en este tiempo en el que estamos viviendo una etapa tan maravillosa en términos de la discusión del aborto en el Congreso. Algunas de las cosas que una escucha de quienes, desde mi punto de vista, son antiderechos, no me da ningún interés. Yo, que a mí me encanta discutir y charlar, no me da ningún interés de sentarme a tomar un café con ninguna de esas personas que dicen esos discursos y le dan besitos a los fetitos, qué sé yo. La verdad es que eso para mí es una discusión sin destino. Claro, no, de eso tenés toda la razón del mundo. Pero perdóname, esta semana estuve en la Cámara de Diputados, nos hemos mezclado, digamos, nos han puesto uno y uno. Sí, una sí, una no, una sí, una no. Sí. Impresionante también lo que está pasando, ¿no? Que eso te quería preguntar, ¿qué ha cambiado en el periodismo? Porque 600 posiciones en la Cámara de Diputados que creo, y esto lo venimos percibiendo, verificando y viviendo al diario, ha instalado un debate que está llegando a las conciencias de amplios sectores, y yo diría a animarse a muchas mujeres. Esto lo estamos protagonizando, como te digo, muchas, ¿no? De mujeres que se animan a decir que
que han tenido una experiencia de aborto muy traumática, ya lejos, ¿no? Mujeres de 60, de 70, de 80 años. ¿Vos me preguntás qué ha cambiado en el periodismo a partir de este debate? Yo digo que, haciendo foco en el debate, porque lo estamos viviendo hoy, y una mirada tuya un poco en los últimos 20 años, digamos. Mira, ¿no es cierto? a mí Estás me hablando parece... de las redes. Las redes son expresivas de una, ¿no es cierto?, de un estado de conciencia de la sociedad y de un desarrollo del movimiento de mujeres. Sí, yo creo que hay una retroalimentación, ¿no? Que las redes son producto y al mismo tiempo producen en esta marea feminista para hablar específicamente de estas cuestiones nuestras, ¿no? El periodismo de género, lo que llamamos el periodismo de género, que en realidad no somos ni más ni menos que periodistas, y de hecho yo durante muchos años, mientras tuve mi columna diaria en el Canal 13, cubría también otros temas que no necesariamente eran lo que hoy llamamos los temas de la agenda feminista. Somos periodistas. Lo que pasa es que, bueno, por un lado, hoy el periodismo está altamente precarizado, y cuando el periodismo está precarizado, el periodismo de género está aún más precarizado. Si uno observa lo que pasa en los medios hegemónicos, lo que se ve es que a pesar de haber, por lo menos en las dos redes, más de 600 periodistas, varones, mujeres, disidentes sexuales a lo largo y a lo ancho del país, en los medios hegemónicos, tanto los de alcance nacional como los provinciales, no sé si llegamos a contar 10. Quienes estábamos ya no estamos, o porque nos despidieron o no nos renovaron los contratos, y las nuevas generaciones de periodistas, que las hay muchas y brillantes, no son contratadas en los medios hegemónicos. Por lo tanto, el periodismo con formación y con militancia en género tiene mucha incidencia en las redes, y las redes todavía son elitistas. No todas las personas acceden a leer medios en su dispositivo celular, por ejemplo. Por lo tanto, no deja de ser un discurso entre propios, digamos, entre propias. Entre pocos al menos, no entre todos y difícilmente termina extendiéndose tal como querríamos y tal como sí puede hacerse desde un medio masivo de comunicación. De todos modos, sin ninguna duda, toda la tarea que se viene haciendo desde el regreso de la democracia en la Argentina con el movimiento de mujeres y el feminismo dentro del movimiento de mujeres ha sido lo que ha generado el Ni Una Menos, este debate en el Congreso, el nacimiento de dos redes importantes de un periodismo con formación en género y un cambio en los sentidos comunes de la sociedad. Me parece que es importante decir que desde el año 83 salieron de las madrigueras donde estaban escondidas, y ustedes seguramente pueden también hacer un gran aporte histórico a esto que yo estoy contando, quienes nunca dejaron de trabajar, pero por circunstancias de la dictadura trabajaban ocultas. Yo en esa época no era periodista, era una joven psicóloga, y recuerdo haber tenido muchas reuniones y grupos de estudio en el preciosísimo departamento de Eva Giberti, una pionera sin ninguna duda, en tiempos de los finales de la dictadura. Terminada la dictadura, toda esa gente que siguió pensando, estudiando, trabajando, se incluyó en esa primera etapa del gobierno alfonsinista, y muchas mujeres feministas, en ese entonces solo mujeres feministas, no pasaba como hoy, que también hay varones que se llaman feministas, por suerte. Sí, totalmente de acuerdo. Se incluyeron en organismos, en el Estado, en la tarea, y se inició un proceso que llega hasta el día de hoy con profundas modificaciones en la sociedad, sin ninguna duda. Y ya te quiero decir que también principio de los 80, soy Virginia, Sí, te reconozco la voz perfectamente, Vir. Y quiero también recuperar su memoria. Lía Levy, que fue la primera secretaria de Información General de Página 12, y antes de Página 12 todavía había un grupo muy importante de compañeras nuestras peronistas, periodistas que venían de los exilios, y nosotros debatíamos el feminismo con las periodistas que traían
vos lo destacaste en el caso de México y en el caso de España, sí. Venían de redacciones importantes y de tratar los temas de las mujeres, grandes periodistas ellas, arriba sí. Lía, sí. mi compañera. Sí. Sí, es importante recuperar la memoria de esa trayectoria que ha ido un poco borroneándose y de una manera que nunca... El borroneo de nuestras historias nunca es inocente. Linda palabra es el borroneo. No, nunca es inocente, como no es inocente nuestra ausencia como mujeres en el lenguaje. Recién escuchaba que hablaban acerca de la migranta y la estudianta y cierta insistencia en la feminización de algunos nombres y de algunos oficios, y me parece que no hay que tenerle miedo a eso. La Real Academia Española es una eterna enemiga de las mujeres. Tiene una ideología patriarcal, misógina, machista. De hecho, en su largo recorrido de cientos de historia, ¿cuántas mujeres se han sentado en esas sillas? Creo que ahora, en el 2018, no sé si son 2 o 3, y del último tiempo. Por lo tanto, la Real Academia Española, que no ha tenido ningún inconveniente en incluir aquellos términos de la tecnología, por ejemplo, de la computación, del mundo virtual, sin que se le caigan los anillos, diría mi vecina, ¿no? Sin que le pase nada y el lenguaje sigue vivito y coleando y nadie se murió, parece que decir concejala es casi el fin del mundo. Claro. Y todavía se discute en la Argentina si presidente o presidenta. Sí. Así de arrancamos hecho, el programa hoy. Me ha servido la oreja cuando escucho que alguien dice presidente, ¿no? La presidente, y digo, ay, ¿cuánto tiempo más nos falta? Y sí, todavía nos falta bastante, después de los manuales y todo que salen en la Argentina, sobre todo en el deporte, y como yo la verdad cuando vi Serena vuelve después de haberse realizado como mujer, ¿saben yo lo que pensé con ese? Yo digo, ¿será una trans que se terminó de operar? O sea, ¿cómo la cabeza no funciona distinto? Como no estoy muy metida en el deporte, lo digo sinceramente, cuando vi ese zócalo que habían puesto, yo dije, ¿será que se operó? Y ahora va a jugar como, viste, no terminaba, cuando me dijeron, no, es porque fue madre, yo dije, bueno, pero acá tenemos problemas en serio, o sea, yo digo, está bien, después tenemos el ni una menos o mucho, pero la verdad que yo digo, ¿por qué yo digo, qué cosa lo que es, lo que uno dice y cómo uno se va apropiando? Cuando uno tiene cierto trabajo en una conciencia política inclusiva y que tiene que ver con derechos a otro tipo de sexualidades, sujetos, sujetas, como querramos llamarlos, como una misma noticia uno la decodifica en un sentido y otro dice, no, fue madre, como diciendo, ¿cómo podés interpretar en lo que están diciendo qué es ser una verdadera mujer? Digo, bueno, nos falta un tiempo, ¿no? Bueno, nos falta un tiempo largo. A mí me conmueve, y seguramente a ustedes también, ver a tanta pibe en la calle con el pañuelito verde los martes y los jueves, y en las marchas, y en el Ni Una Menos, y tantos muchachitos y tantos jóvenes con sus niñas o niños pequeños. Porque, bueno, hace 20 años o 30, el Encuentro Nacional de Mujeres tiene más de 30 años, la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito también tiene muchos años, es decir, hay que insistir en que esto no nació ayer. Hay que insistir, claro. Bueno, vamos a terminar Lili, estamos terminando el programa, son 12:59, nos quedamos cortas de tiempo, pero el doctor Ganora, que es el único hombre que tenemos acá en la mesa, va a cerrar el programa, así que te agradecemos muchísimo que estés ahí, te invitamos a que lo escuches, a ver cómo cierra Mario este programa. Les mando un abrazo enorme y gracias por eso. Muchas gracias, Lili, muchas gracias. A ver, Mario. Yo lo que quería decir es que la idea de modificar el lenguaje es importante. El lenguaje no es una construcción social, no queda estático en el tiempo. Pero hay un problema importante en la construcción del lenguaje. Hubo una escuela, la de, digamos, el positivismo lógico en filosofía, que intentó crear lenguajes artificiales para eliminar lo que eran las ambigüedades y las vaguedades del lenguaje. Y fracasa porque la tarea de hacer una construcción del lenguaje es una cosa muy difícil y que fracasa aún cuando se ponga toda la herramienta. La segunda etapa de la escuela analítica es la de Wittgenstein en Oxford, que ya plantea la reconstrucción del lenguaje.
Acá lo que creo que los sectores más radicalizados están en una teoría más constructivista que una reconstrucción del lenguaje. Con lo cual van a enfrentar problemas que van a ser muy difíciles de resolver y que van a tener que terminar en la otra, que es la reconstrucción del lenguaje. Eso es lo único que quería decir nomás. Bueno, Mario, no, está bien. Te estamos convenciendo de a poco. No, te digo que sí, estuvo mejor que la semana pasada, que estaba más duro. Retaste a todos con el conciliador, con el mandato lingüístico. Y bueno, es de a poco, ¿viste? Los procesos culturales llevan cientos de años. Lili, bueno, la próxima vamos a acomodar un poquito los micrófonos, nos vamos a acomodar distinto. Tengo mis dudas respecto a esta construcción del lenguaje. A mí me gusta reforzar diciendo mujer migrante y dejo el migrante pero le pongo el mujer adelante, pero bueno, es mi percepción del tema y por supuesto refuerzo con mujer. Es interesante lo que decís, yo a veces también lo hago. Está bien, mujer presidente sería. Mujer migrante, mujer abogado, niño migrante. Mujer sujeto. Porque el sujeto es la mujer, no importa, el migrante en todo caso es una condición, pero la mujer es la mujer, en condición de migrante. Sí, queda como más, queda bien, mejor que la... Sí, está. Bueno, cada uno va a ir nombrando como puede hasta que se vaya dando vuelta la tortilla, que de eso se trata, ¿no? Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau. Podés seguirnos en